Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la cena celebrada en Washington entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. No solo es una muestra de sintonía entre dos aliados y viejos conocidos, es una confirmación de algo que resulta mucho más oscuro cuando se reflexiona, y es esa voluntad política clara, manifestada y concertada de vaciar Gaza de gazatíes. Una operación sin ambajes, hay que decirlo, de limpieza étnica que, disfrazada de solución humanitaria o de reconstrucción y desarrollo, lo que apunta es una realidad indeleble: la expulsión forzada de una población entera de su tierra, en pleno siglo XXI, y con el beneplácito entusiasta de quienes se postulan como líderes del mundo democrático y libre. La estrategia de Israel está cuidadosamente medida en el lenguaje, pero es cada vez menos sutil. Quieren crear, dicen, una ciudad humanitaria, un enclave vigilado en el sur de Gaza, donde concentrar a todos los gazatíes obligatoriamente. La palabra es de por sí ya fuerte: concentrar. No quiero ni apuntar hacia dónde nos trae reminiscencias. Como si los civiles palestinos fueran piezas logísticas que mover de un lado a otro del territorio. Al final no es más que un paso intermedio para evitar el escándalo inmediato y que esas normas elementales del derecho internacional humanitario prohíben taxativamente el desplazamiento forzoso sea visto como algo de ayuda, precisamente en el entorno humanitario, pero es un desplazamiento forzoso. No solo es Israel. Trump ha dicho sin ambajes que Gaza debería transformarse en un resort de lujo. Ahí es nada. El Hong Kong del Mediterráneo. El magnate no se esconde, lo defiende y hasta ha suscrito y ha apoyado vídeos que con inteligencia artificial nos mostraban ese resort, con él lloviendo dinero. Su lógica empresarial se funde en este caso con una visión geopolítica controvertida, y el hecho resultante es que la visión compartida por estos dos líderes es casi distópica: borrar un pueblo, rediseñar un territorio y construir una narrativa que naturalice la expulsión para edificar sobre ella una estructura de impunidad. Esta estrategia nos trae ecos bastante inquietantes. Sin ahondar demasiado en la historia, no hay más que irse a la Unión Soviética del siglo pasado y a Stalin, que utilizó esta estrategia reiteradamente, la Unión Soviética, para mover a millones de personas trasladadas por la fuerza a Siberia u otras regiones inhóspitas. Todos los alemanes del Volga, los chechenos, los cosacos, que fueron trasplantados forzosamente, como si fueran precisamente vegetales, de una parte a otra de un imperio gigante, del país más grande del mundo en su momento, 22 millones entonces de kilómetros cuadrados, y no importaba nada. Cogíamos 3 millones de personas y las trasladábamos a miles de kilómetros. Pues eso es lo que están proponiendo Netanyahu y Trump. Si lo miramos de Stalin nos escandaliza. Ahora no puede ser de otra manera. Al final, que en 2025 estemos hablando de operaciones similares promovidas por estados que se dicen democráticos, por líderes electos en un sistema de votación, no puede hacer otra cosa más que traer una alarma, cuando menos moral. De hecho, la expulsión forzosa de los gazatíes, si se concreta, será una violación flagrante de los convenios de Ginebra, del Estatuto de Roma, de la Carta de Naciones Unidas, prácticamente de todos los instrumentos jurídicos que tiene el derecho internacional relativos a la protección de los civiles en una situación de conflicto. Y es que en ningún conflicto bélico, el que sea, se puede justificar el desplazamiento forzoso de una población civil entera. Quien acepta esa línea legaliza de una manera o de otra pues el funcionar sin reglas en la comunidad internacional, la barbarie.
Además, sin entrar ya en cuestiones mucho menos trágicas, pero que intelectualmente son interesantes, como la noción de soberanía, ¿no? Porque en estas circunstancias se ve completamente pervertida. El mensaje que se lanza es absolutamente devastador. Si tú tienes poder militar, si tú eres amigo del hegemón, si tienes una narrativa que se pueda vender bien y esté bien construida, con un poquito de victimismo aliñando, pues puedes rediseñar las fronteras, puedes borrar pueblos de un mapa, puedes quitarlos a tu antojo, moverlos aquí o allá. Y eso es evidente, no responde a ninguna ética que se precie, traumatiza a las poblaciones que lo sufren y es indefendible. El desplazamiento forzoso, si se lleva a cabo, sería la culminación de una limpieza étnica de facto que condenaría a millones de personas a un exilio perpetuo sin horizontes y, sobre todo, que demostraría que solo por tener fuerza militar puedes actuar sin ningún tipo de reglas. Es decir, nos hace retroceder muchos siglos en la civilización humana. Trump y Netanyahu tienen una visión del mundo darwinista. Para ellos los derechos humanos ahora mismo son un obstáculo, sobre todo porque no se alinean con sus intereses y, como tal, pues por eso hablamos de crisis del multilateralismo y hablamos en su momento de la crisis del derecho internacional, pues lo puedo borrar, puedo ignorarlo, porque no me conviene, porque me perjudica. La propuesta de Netanyahu, además de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Trump, en este contexto pues ya roza el delirio, es obsceno, es ya reírse de las víctimas. Si el futuro orden internacional es uno en el que se pueden borrar pueblos enteros sin consecuencias, el siglo XXI no será un tiempo de progreso, será una pesadilla que retorna. Y desde luego lo que proponen Trump y Netanyahu, no nos engañemos, no lo disfracemos, es cometer impunemente, y que lo aceptemos toda la comunidad internacional, crímenes contra la humanidad. Porque ese ítem, el de movimientos forzosos de pueblos enteros, es uno de los que responde a la definición de crímenes contra la humanidad. Está en nuestro tejado hacer algo, o por lo menos quejarnos, por lo menos denunciarlo, que no parezca que no pasa nada. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Una pequeña parada, no se vayan. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Vamos a comenzar ese repaso de toda esa información relevante del ámbito geopolítico que ha llegado hasta nuestra redacción. Una información que cuando la afrontamos primero lo hacemos en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ya con Israel, que continúa con su ofensiva en Gaza. Los palestinos de la Franja de Gaza continúan bajo los ataques del ejército israelí y las órdenes de desplazamiento forzosos pendientes de una posible declaración de tregua que ponga fin a la ofensiva israelí que comenzó hace ya 21 meses. En Gaza, por cierto, y por segunda vez desde marzo han entrado este martes camiones con medicinas y material sanitario. Netanyahu, por su parte, insiste en esa idea de desplazar a los palestinos de Gaza y nomina a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Netanyahu ha entregado a Trump la carta de nominación durante una cena en la Casa Blanca en la que ambos han discutido la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. El primer ministro ha elogiado los esfuerzos de Trump por promover la paz en muchos países, pero especialmente, dice, en Oriente Medio. El anuncio ha sorprendido a Donald Trump, quien ha agradecido el gesto. Por otro lado, la guerra comercial entra en una nueva fase. Lo hace después de que Trump haya pospuesto hasta el 1 de agosto la tregua arancelaria concedida a sus socios comerciales, pero ha fijado ya para algunos de ellos, como Japón o Corea del Sur, los gravámenes que tendrán que pagar a partir de entonces. Además de Japón y Corea del Sur, también han recibido ya sus cartas Malasia, Tailandia y Bangladesh, que han apostado por continuar las negociaciones con Washington para aprovechar la prórroga hasta agosto. Alemania acusa al ejército chino de utilizar un láser para apuntar a uno de sus aviones. Avión que formaba parte de la operación militar Aspides de la Fuerza Naval de la Unión Europea. Según el Ministerio de Exteriores alemán, el peligro para el personal alemán y la interrupción de la operación son completamente inaceptables, por lo que ha convocado al embajador chino en Alemania. Bruselas presenta su informe sobre el Estado de Derecho. Informe que en la edición del pasado año destacaba el progreso en España para renovar y reformar el Consejo General del Poder Judicial y pedía seguir trabajando para asegurar la separación de los mandatos del fiscal general y del gobierno. Nos vamos a Estados Unidos porque en Texas siguen las labores de búsqueda de supervivientes. Los equipos de rescate luchan contra reloj y ante la perspectiva de nuevas lluvias en la búsqueda de las decenas de personas que siguen desaparecidas en las inundaciones del río Guadalupe en el centro de Texas, cuya cifra de muertos supera ya los 100. Donald Trump prepara con su gabinete una visita a Texas el próximo viernes. Emmanuel Macron inicia una visita de Estado a Reino Unido. Lo hace junto con su mujer Brigitte, ambos invitados por el rey Carlos III en un momento de fortalecimiento de la alianza franco-británica para respaldar a Ucrania ante la agresión rusa y conseguir un acuerdo de paz. Macron ofrecerá un discurso ante las dos cámaras del Parlamento británico en la Galería Real del Palacio de Westminster. Vamos a la península ibérica porque José Sócrates declara ante el tribunal que le juzga en Lisboa. El ex primer ministro socialista está acusado de supuestos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueamiento de dinero. Sócrates se ha convertido en el primer ex jefe de gobierno luso en sentarse en el banquillo de los acusados. Hemos puesto las bases, ahora ampliamos toda esta información, Blanca. Las negociaciones comerciales de Donald Trump con el resto del mundo entran en una nueva fase más intensa y estratégica, con plazos ajustados y enfoques flexibles para cerrar acuerdos rápidamente. La Casa Blanca ha ampliado al 1 de agosto el plazo para negociar. The President will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st. So the reciprocal tariff Pero rate por otro lado mete más presión y ha comenzado a enviar las primeras cartas a socios comerciales advirtiéndoles que si de aquí al 1 de agosto no hay acuerdo bilateral que beneficie a Estados Unidos, les impondrá aranceles de entre un 25 y un 40%. Japón, Corea del Sur, Malasia, Laos o Sudáfrica están entre los primeros países en recibir las misivas. En ellas, Donald Trump advierte con duplicar los aranceles si toman represalias contra las exportaciones estadounidenses. Corea del Sur interpreta la carta de Trump como una extensión tácita del plazo de negociaciones, al igual que Japón, cuyo ministro de Finanzas califica de lamentable que se hayan anunciado un aumento de la tasa impositiva. Continuaremos, ha dicho Akazawa, las conversaciones entre Japón y Estados Unidos, que se han extendido más allá del plazo debido a las conversaciones mantenidas hasta la fecha. Exploraremos activamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a Japón como a Estados Unidos, protegiendo nuestros intereses nacionales.
En este sentido, el ministro de Finanzas japonés ha dejado claro que ningún acuerdo con Washington será posible sin un acuerdo sobre los aranceles a los automóviles. Más allá de estos países, Donald Trump amenaza también a los BRICS y a quienes negocien con ellos les podría aumentar los aranceles un 10% adicional. La Unión Europea, entre tanto, espera no llegar a ese escenario. Gemma González. La Unión Europea continúa trabajando a fondo con Estados Unidos para lograr un acuerdo que evite una escalada mutua de aranceles. Quien lo dice es el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič. Seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos estadounidenses en relación con los aranceles aplicados a los productos europeos. Quiero asegurarles que estamos trabajando a fondo para garantizar soluciones negociadas justas y mutuamente beneficiosas. En todo caso, Šefčovič ha pedido estar preparados para todos los resultados y dispuestos a equilibrar si es necesario. La Comisión Europea ha elaborado una lista de productos estadounidenses a cuyas importaciones la Unión Europea podría imponer aranceles como respuesta en caso de que las negociaciones fracasen, y ahora está analizando los comentarios realizados al respecto por los países y las partes interesadas del sector empresarial. Por ahora, Estados Unidos aplica unos aranceles del 10% a todos los productos procedentes de la Unión Europea y otro del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y vehículos, pero el mandatario republicano amenazó con elevar estos recargos hasta el 50%. Desde Bruselas se sienten cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo esta semana, pero aseguran que no están todavía ahí. Šefčovič se ha mostrado convencido de que cada vez más países se dirigen a Europa como un socio fiable, predecible y digno de confianza, que mantiene su compromiso con un comercio libre y justo basado en normas. Mientras negocia con Estados Unidos, el comisario de Comercio asegura que el objetivo de la Unión Europea es finalizar los acuerdos negociados con el Mercosur y México, y asegura que esperan concluir las negociaciones para liberalizar el comercio con Indonesia e India antes de finales de año. Asimismo, apunta que han hecho progresos con Emiratos Árabes Unidos, así como con Filipinas, Tailandia y Malasia. Šefčovič menciona además la importancia de mantener un diálogo abierto y franco con China. Y miramos ya a Oriente Medio. En su visita a la Casa Blanca, Benjamín Netanyahu ha nominado a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por su rol en esa región. Pablo Llanone. De la primera reunión entre ambos líderes desde que Trump dijo que no estaba contento con Netanyahu por abrir fuego contra Irán. Ahora, después de que Estados Unidos finalizase el conflicto de 12 días tras bombardear las instalaciones nucleares de Teherán, Netanyahu lo ha nominado al Premio Nobel de la Paz. El presidente cuenta con un equipo extraordinario y creo que nuestros equipos juntos forman una combinación extraordinaria para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades. Pero el presidente ya ha aprovechado grandes oportunidades, ha forjado los acuerdos de Abraham. Mientras hablamos, se está forjando la paz en un país y en una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel para nominarle para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y usted debería obtenerlo. Ante estas palabras, Trump solo ha podido mostrarse agradecido. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Además de poner fin al conflicto entre Irán e Israel en 12 días, Estados Unidos está mediando junto a Qatar y Egipto en las conversaciones de paz entre Hamás y Tel Aviv. Según declaraciones de un alto funcionario israelí al diario hebreo Haaretz, el cese al fuego podría salir a la luz en los próximos días y dar pie a una tregua de 2 meses de duración. Asimismo, Estados Unidos está avanzando junto a Israel en el plan de vaciar Gaza para reasentar a la población después del fin del conflicto. Al respecto, Trump ha dicho que, de momento, varios países se han mostrado dispuestos a colaborar en esta idea que durante su encuentro Netanyahu ha calificado de visión brillante. Creo que el presidente Trump tuvo una visión brillante. Se llama libre albedrío. Si la gente quiere quedarse, puede quedarse. Pero si quiere irse, debería poder irse. No debería ser, ya sabes, una prisión. Debería ser un lugar abierto y brindar a la gente libertad de elección. Mientras tanto, fuera de la Casa Blanca...
Grupos pro-palestinos han pedido que se haga valer la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y han acometido contra el continuo involucramiento militar y político de Estados Unidos en Oriente Próximo. Precisamente durante la reunión, Trump ha anunciado que levantaría sanciones contra Siria tras haber retirado al gobierno actual de la lista de terroristas de Estados Unidos. También se ha planteado eliminar las sanciones contra Irán en caso de llegar a negociaciones en materia nuclear. De esta manera, ha dicho, Irán se podría desarrollar de manera pacífica. Y también en este encuentro, Donald Trump ha anunciado que enviará más armas a Ucrania. Pablo. De esta manera, ha dicho, podrán defenderse. Ha afirmado que en este momento Ucrania está recibiendo ataques muy duros. Y es que en las últimas 24 horas Rusia ha lanzado más de 100 drones y ha acabado con la vida de 10 civiles, según autoridades locales. Ante este posible envío de más armas, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, se ha mostrado algo indiferente, asegurando que ni siquiera hay información definitiva de que se hayan finalizado los envíos previos. También se ha referido a las entregas de armas de Europa a Ucrania, que ha dicho no se enmarcan precisamente en los intentos de promover una solución pacífica. Por el contrario, ha dicho que Bruselas está absolutamente orientada a contribuir en todos los sentidos a la continuación de los combates. Estas palabras coinciden con las del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien ha informado de que la Unión Europea se encuentra preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el más duro, ha afirmado, desde 2022. El objetivo será, ha dicho, obligar a Rusia a cesar el fuego para que las negociaciones puedan comenzar en serio y conducir a una paz duradera. Y de Ucrania hablará Macron en Reino Unido. Inicia hoy una visita de 3 días invitado por el rey Carlos III. La visita incluye ceremonias reales en el castillo de Windsor y reuniones políticas con el primer ministro Keir Starmer y líderes de la oposición del Reino Unido. Se prevé que las conversaciones se centren en ayudar a Ucrania devastada por la guerra y en aumentar el gasto en defensa, junto con estrategias coordinadas para impedir que los inmigrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, una preocupación política crucial en Gran Bretaña. Esta es la primera visita oficial de un líder de la Unión Europea desde el Brexit en 2020. Los próximos minutos se los dedicamos a ese empeño que tenemos en mostrar cómo los sesgos funcionan en quienes nos cuentan la información geopolítica a lo largo y ancho de todo el mundo, tanto por países como por orientaciones empresariales. Repasamos cabeceras internacionales con la ayuda, lo elabora él, de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos, de hecho, con una noticia que ha recorrido rotativos de todo el mundo, Pablo. Estados Unidos ha retirado a Hayat Tahrir al-Sham, el grupo islamista al que pertenecía el actual gobierno de Siria, de su lista de terroristas extranjeros. Como decimos, los rotativos de todo el mundo se han hecho eco de la noticia, desde The Guardian, Le Monde, Arab News hasta Russia Today. Nos quedamos en Oriente Próximo, donde la cumbre de los BRICS, que finalizaba ayer, sigue dejando diversos titulares. Desde el rotativo pro-gobierno Iran Front Page se enaltece el papel del grupo fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dicen que los BRICS juegan un papel crucial para contrarrestar sanciones unilaterales, en posible referencia a los castigos económicos que Estados Unidos impone a Teherán. Desde Arabia Saudí, por su parte, Arab News nos cuenta que Riad busca una cooperación multilateral más profunda para un desarrollo compartido. Destacando los desafíos que enfrenta el mundo actual, el príncipe Faisal ha enfatizado la importancia de la responsabilidad colectiva para evitar la escalada y mantener la seguridad global. De esta manera ha citado la catastrófica crisis humanitaria en Gaza y ha denunciado los ataques israelíes contra la infraestructura sanitaria y la población civil. Además, ha calificado esas actuaciones, dice Arab News, como graves violaciones del derecho internacional humanitario. Entre tanto, The Times of India destaca que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha criticado duramente a Trump después de que este haya acusado a Silva de llevar a cabo una caza de brujas contra Bolsonaro. Este país tem lei, este país tem regra
Brasil es de los brasileños, ha dicho Da Silva. Acto seguido, ha instado a Trump a ocuparse de sus asuntos. Se ha referido al presidente estadounidense como emperador y además ha advertido sobre represalias de los BRICS por la amenaza arancelaria de la Casa Blanca. Que, por cierto, el medio indio ha destacado ese momento concreto de la cumbre cuando en la India el tema más atendido por los medios es la guerra arancelaria lanzada por Washington al mundo entero. Y es que 1 de cada 3 titulares indios de los que hemos consultado versan sobre estas tensiones comerciales. Abundan especialmente en el diario The Print, en el que se habla de que Trump extiende los plazos para los acuerdos comerciales al 1 de agosto, mientras ha golpeado, como ya saben, lo hemos contado, a Japón y Corea del Sur con nuevos aranceles del 25%. Y eso, que son socios, la escaramuza arancelaria contra Tokio y Seúl, aterriza asimismo en los medios de la vecina China, con 6 titulares de 23 consultados que hablan sobre este asunto, Pablo. Desde el rotativo gubernamental, el CGTN, informan de que el primer ministro japonés, Ishiba, llama a los nuevos aranceles de Trump verdaderamente lamentables. Tras este bofetón para los mercados nipones y surcoreanos, desde South China Morning Post, otro medio no tan alineado con el gobierno como el CGTN, nos cuentan que Malasia busca conversaciones comerciales urgentes con Estados Unidos. Es obvio que en Japón la noticia del día es relativa a estos aranceles del 25%. Y desde el rotativo nipón Nikkei Asia relacionan este ataque comercial a Tokio y Seúl con que Trump ya ha alcanzado acuerdos con China. Ahora, dice el rotativo, nosotros estamos en su punto de mira. Saltamos a Europa. En el viejo continente la guerra comercial también es tendencia, aunque se habla de ella en términos más generales, sin mencionar tan directamente a Japón y Corea del Sur. El asunto que más cobertura mediática recibe, sin embargo, Pablo, es ese encuentro entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. En Reino Unido, The Guardian nos cuenta que Netanyahu ha nominado a Trump para el Premio Nobel de la Paz, como ya saben, y también se ha hecho eco, de modo irónico, de ese plan israelí que pretende reducir los crímenes contra la humanidad mediante la transferencia forzada de la población de Gaza. En Francia, sus rotativos, sus medios, apuestan por solapar, por relacionar la reunión bilateral de los dos mandatarios con los ataques que están sucediéndose en Gaza. Así es, en Le Monde dicen de manera irónica que negociar con Donald Trump es como jugar al ajedrez con una paloma. Al mismo tiempo, informan de que Benjamín Netanyahu mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de una tregua en Gaza y los últimos ataques israelíes al mismo tiempo han dejado al menos a 12 muertos. Mientras, desde Le Figaro, también informan de que el presidente israelí ha dicho que llegará a una paz con sus vecinos palestinos, a la vez que nos relata los 21 meses de pesadilla de los sobrevivientes palestinos mediante testimonios reales. En la vecina Alemania, el progresista Die Zeit también nos habla del encuentro entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el asunto más protagonista, predominante de la prensa germana es, Pablo, la guerra en Ucrania. A Die Zeit sumamos al Süddeutsche Zeitung, que habla de los últimos movimientos de Rusia al noreste de la provincia ucraniana de Pokrovsk. Informan de que Trump seguirá entregando armas a Ucrania. Y en Estados Unidos terminamos este repaso. La tendencia es precisamente esa guerra en Ucrania. Desde The New York Times nos informan de que las tropas ucranianas luchan por mantener la línea en el frente oriental, mientras que en Fox News, ya saben, alineado con el Partido Republicano, destacan que Trump promete reanudar la entrega de armas a Ucrania. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La provincia de Segovia florece con talento, pasión y ganas. Acoge historias reales de quienes han echado raíces, de quienes han vuelto a su origen y de quienes apuestan por una nueva vida en nuestros pueblos. Como tú, como nosotros, porque nuestros pueblos son y siempre serán
nuestra verdadera fortaleza. Diputación Provincial de Segovia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hemos tenido una reunión significativa de los BRICS en Brasil, donde cuando hacemos balance vemos críticas a Trump y a su guerra arancelaria, pero suaves. Hemos visto ausencias relevantes, ni Vladimir Putin ni Xi Jinping. Hemos visto que perseveran en su discurso en torno a instituciones propias y a no ser tan dependientes del dólar. Hemos escuchado, nada menos, en este caso por videoconferencia, a Vladimir Putin decir que la globalización liberal se ha agotado. El sur global se reivindica y queremos hacer balance de ello con Jesús Gómez Ruiz, que es economista y miembro del Seminario de Estudios Políticos Dalmacio Negro. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Bien hallados, gracias, buenas tardes. Parece, por comenzar con lo que es la actualidad que nos invade, el asunto más llamativo de la cumbre, por lo menos el titular, era esa crítica, ese rechazo a las medidas unilaterales. En este caso lo hacían extensivo no solo a Estados Unidos, con su guerra arancelaria, también a la Unión Europea, aranceles, en el caso de la Unión, restricciones medioambientales. Yo te pregunto, Jesús, ¿es, aunque sea una crítica suave y con mano izquierda, un comienzo de confrontación directa de alguien de un colectivo que siempre ha estado muy contenido porque dependía de economías más poderosas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estamos asistiendo, es un momento histórico, pues a la emergencia de un nuevo orden mundial. Es decir, el orden mundial que hemos conocido pues desde 1945, la creación de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones de esta órbita, pues es que se ha quedado muy anticuado, francamente, porque bueno, pues, basta ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ellos mismos lo dicen, ¿no? Los países BRIC. Hay economías y países con poblaciones grandes, con grandes recursos económicos y con un papel importante en el comercio internacional, que no están representados ahí. Es decir, luego también estamos viendo que la participación en el comercio internacional de los países BRIC, fundamentalmente China, India, se va elevando constantemente. Me parece que ahora mismo, con la incorporación de Indonesia, representan pues cerca de un 40% del PIB mundial y más de la mitad de la población mundial. Entonces, yo creo que ya pasa el tiempo en que se considera, bueno, son países en desarrollo, a ver si van aprendiendo, se van incorporando. No, esto ya constituye una comunidad de intereses, yo no lo llamaría bloque, pero sí una comunidad de intereses sobre la base de algunos denominadores comunes, como por ejemplo el asunto de la moneda de reserva y de la moneda de intercambio. Sí. Ahora los tocamos, si te parece. Te quería preguntar tu impresión también en este caso ante las ausencias. Desde 2013, cuando llegó al poder, Xi Jinping no se había perdido una cumbre de este tipo. Putin ha viajado de forma remota, ha participado por teleconferencia. Yo no sé si esto es un demérito para lo que hemos vivido en Brasil, si esto refuerza un liderazgo descentralizado, multinodal, ¿no? de esa comunidad de intereses que tú bien perfilabas, o si son cuestiones prácticas. En el caso de la de Putin, pues no poner a Lula en el compromiso de lo detengo, no lo detengo, desoigo al Tribunal Penal Internacional o le hago un feo a mi socio.
Claro, es que Brasil es firmante del Tratado del Tribunal Penal Internacional, entonces efectivamente le habría puesto en un compromiso a Lula. Por otra parte, pues yo creo que todo el mundo puede comprender que Putin tiene en su casa negocios muy importantes que atender. Si a la guerra se le puede llamar negocio, ¿no? Y ahora mismo pues está el conflicto en una situación ya no ya de punto de inflexión, sino donde se empieza a ver el final. Pues nos guste o no nos guste, Ucrania no diré que tiene las horas contadas, pero sí que tiene probablemente los meses contados. Entonces Putin está más a eso. Y en cuanto a Xi Jinping, entiendo que todo su gabinete, salvo el ministro de Economía, pues que hasta ha ido a representar a China, están viendo cómo van a contrarrestar la guerra arancelaria de Donald Trump, y luego vamos a ver por dónde tiran, ¿no? Es decir, cuál va a ser su planificación económica en los próximos 5 años. Más que la planificación económica, la estrategia. Claro. Entonces, tienen cosas muy importantes que hacer en casa. Es decir, desde ese punto de vista yo creo que no desmerece que no hayan estado, porque han estado los primeros espadas. Es decir, por parte de Rusia ha estado Lavrov, que parece omnipresente, está en todas partes. Jesús, mencionabas tú, apuntabas en tu primera respuesta la cuestión de la moneda de referencia de comercio internacional. En este asunto también Trump se quiere poner el parche antes de la herida, amenaza de nuevo con aranceles tremendos, extraordinarios, a quien promueva, dice él, iniciativas antiestadounidenses. Y esto se traduce en la desdolarización o la moneda común de intercambio internacional. Yo no sé si realmente los BRICS tienen margen real para avanzar en estas iniciativas, que sin duda serían muy interesantes porque los desvincularían de la primera potencia económica del mundo, cuando al final ellos mismos tienen una masa crítica, como muy bien señalabas tú al principio, que es de por sí bastante potente, sin desencadenar represalias geoeconómicas. Quiero decir, no sé hasta qué punto pueden ser independientes realmente o no. A ver, el dólar, aunque está tocado, no está ni mucho menos herido de muerte. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, a ver, Trump es un hombre de negocios y tiene visión a medio largo plazo. Entonces él se da cuenta de que a la larga el dólar va a acabar perdiendo peso. Que los bancos centrales del mundo en el sistema de Bretton Woods pues tengan que tener reservas principalmente en dólares, y que la moneda principal de comercio en el mundo sea el dólar, sobre todo en lo que concierne a las materias primas y a la energía, eso es un privilegio enorme, claro. Enorme, porque con eso se financian muchas cosas. Hay que tener en cuenta, a ver, esto lo decía Trump, yo creo que no lo ignora. Es decir, te estás quejando de que Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa con el resto del mundo. Digo, claro, es que el resto de bancos emisores del mundo, para constituir sus reservas, tienen que generar un excedente de exportación. Es decir, tienen que adquirir dólares, y claro, los dólares se adquieren exportando cosas. Entonces, te estás quejando de alguna manera de tu propio privilegio, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo que él quiere equilibrar esta situación, y además la forma de negociar americana pues es un poco como los jugadores de póker. Se dice, yo creo que es bastante ajustado, que los rusos juegan al ajedrez, los chinos juegan al Go y los americanos juegan al póker, ¿no? Entonces, al final son formas diferentes de enfocar las cosas. Lo que está haciendo Donald Trump es un poco jugar de farol, ¿no? Subir la apuesta e intentar ganar tiempo e intentar revitalizar su propia economía, porque se está quedando atrás, claro. Es decir, tecnológicamente, industrialmente, ¿no? Entonces, claro, es un poco un remedio de urgencia y de última hora, ¿no? Porque evidentemente lo que no va a hacer Estados Unidos es directamente pues prohibir las importaciones de China o de Europa. Es decir, eso no tiene sentido, ni tampoco tiene ningún sentido los aranceles del 100% ni todas estas cosas, ¿no?
pero ellos sí que se dan cuenta de que ya no son competitivos y que el recurso a la cañonera se puede emplear una o dos veces, pero no se puede emplear como política habitual. Que yo creo que eso en el IPSIS también se ha dicho y se ha tratado en la cumbre de los BRIC. Mencionabas también en el comienzo, Jesús, la reivindicación en esa cumbre en torno a unas instituciones multilaterales surgidas, grosso modo, a partir del 45, que reflejaban una realidad mundial que ni de lejos es la actual, pero más allá de pues que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene países como Francia, que no tiene mucho sentido que estén ahí si atendemos a variables actuales, con una China que también es potencia nuclear y que tiene 1.500 millones de personas, con una India o una China que tienen en torno a 1.500 millones de personas y son potencias nucleares las dos. China está, India no, y muchas otras desigualdades. Pero no voy a entrar en la gobernanza global tipo Naciones Unidas, sino incluso en los aspectos prácticos. El FMI y el Banco Mundial han sido muy criticados por estos países tradicionalmente en desarrollo, como tú apuntabas, del sur global, si se quiere decir. Hay gente que no le gusta el término, pero han puesto en marcha iniciativas concretas. El NDB, el nuevo Banco de Desarrollo, que lo han creado ellos, tiene ya un récord de casi 100 proyectos y ellos presumen que no impone condiciones neoliberales para devolver los préstamos como el FMI y que por tanto no hay un colonialismo económico. No sé si esto es más un brindis al sol, una manifestación de deseos o una realidad. Bueno, es decir, es una manifestación de deseos y también un embrión y una forma de presionar a las instituciones actualmente existentes del Fondo Monetario Internacional, aparte de condicionar los préstamos a determinadas políticas económicas, es que también en algunos casos se han condicionado también políticas sociales. Es decir, ya no solamente políticas en lo que concierne a la esfera meramente económica, sino, por ejemplo, es decir, determinado tipo de digámoslo de modo fino, de salud reproductiva. Jesús, creo que hemos perdido la comunicación por un momento. Nosotros a los europeos. Ay, mira, ha vuelto. Perdona, Jesús. Estabas hablando de las condiciones sociales, que nos hemos quedado un momento sin tu voz, de las condiciones sociales que también se han impuesto, no solo económicas, por parte del FMI, a algunos de los ayudados. Te has quedado, creo recordar, en la salud reproductiva, ¿no? Pues, por ejemplo, salud reproductiva, por ejemplo, todo el tema de la ideología de género, es que esto estas medidas también se han incluido como paquete, ¿no? Entonces, claro, hay naciones que esto pues no lo toleran ni lo consideran. O sea, se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre Irán, sí. Por poner el primer ejemplo así a bote pronto. Se me ocurre también Indonesia, que acaba de entrar, ¿no? Entonces, lo que nació siendo una institución con vocación de multilateralidad y en principio de neutralidad, apoyándose pues en los principios básicos de la ciencia económica, de la ciencia financiera, se ha ido transformando paulatinamente en otra cosa. Que duda cabe que los préstamos hay que devolverlos, pero también los préstamos hay que darlos con cabeza. Claro. Es que nos acordamos, los que tenemos ya alguna edad, de la crisis de deuda en los años 80 en Hispanoamérica. Aquello fue tremendo, ¿no? Porque fue un lastre al desarrollo de Iberoamérica muy importante. Entonces, claro, ya cuando se han tenido este tipo de experiencias, como dice el refrán, el gato escaldado del agua fría huye. Sí, y por eso tiene sentido que intenten simplemente enseñar la carta o enseñar la patita, como se dice coloquialmente. Oye, vamos a ver, esto o lo cambiamos o nos montamos nosotros nuestro kiosco. Jesús, para terminar, no lo sabes porque no ves el futuro, pero te pido una apuesta. Los BRICS están llamados a convertirse en una suerte de G7 del sur global,
van a funcionar como esa comunidad de intereses que tú anticipabas, como un foro amplio y heterogéneo, porque heterogéneo es, no hay más que ver que han entrado Etiopía, Indonesia, Irán como socios. ¿Hacia dónde va a ir como bloque o como comunidad, en tu opinión, es solo una opinión, los BRICS? A ver, yo veo a los BRICS más en la línea del movimiento de los no alineados, que además muchos de los países son herederos. Sí, ¿no? Sí, cierto. Indonesia, es decir, sin ir más lejos, que acaba de entrar. Pero con una articulación y con unos ejes compartidos, esa comunidad de intereses muy potente. Es decir, en su conjunto estos países lo que no quieren es que se empleen las sanciones comerciales y los aranceles como armas políticas o incluso como armas de guerra. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa. Imponer sanciones unilateralmente, ya no estamos hablando de la ONU ni del Consejo de Seguridad, no, imponer sanciones unilateralmente a Europa, a Estados Unidos, porque determinado país hace cosas que a ti no te parecen bien, de alguna manera es una declaración de guerra de baja intensidad. Desde luego esa extraterritorialidad de la que ha hecho mucho uso y abuso Occidente, especialmente Estados Unidos, condiciona todo, y estos países lo que quieren es tener voz y, como diríamos de forma coloquial, pintar algo. ¿Qué méritos tienen para ello? Jesús Gómez Ruiz, economista, miembro del Seminario de Estudios Políticos de Almacio Negro. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ahora nos centramos en dos puntos importantes del globo, relevantes, pero relacionándolos. Por un lado, las monarquías musulmanas, islámicas del Golfo Pérsico, emiratíes, saudíes, cataríes. Por otro lado, África, ya saben, continente pleno de materias primas, del que se habla como continente a futuro para final de este siglo, proyección demográfica. En cualquier caso, esas monarquías han cruzado el Mar Rojo, han llegado al África subsahariana para quedarse. Su presencia en el continente africano crece y lo viene haciendo desde hace años, y es un punto concreto verdaderamente que merece una reflexión en lo geopolítico. Y lo hacemos con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Si nos preguntamos cuál ha sido el compromiso tradicional de estos países del Golfo Pérsico con el continente africano, no sé si ha crecido considerablemente de forma distinta en los últimos tiempos, y si es así, ¿cuáles son los factores clave, Jesús, para que haya sucedido? Sí, en los últimos tiempos ha crecido el contacto de los países del Golfo, podemos decir la península arábiga, la parte sur, tanto Arabia Saudí como los Emiratos, como Qatar. Y es cierto que ha habido vínculos culturales de la zona de la península ya desde la época de la primera égira. Se cuenta la tradición que seguidores de Mahoma durante la primera égira tuvieron refugio en Etiopía, y de ahí se cimentan muchas relaciones. También hay muchos grupos tribales, no es el caso de Etiopía, que es el segundo país del mundo que abrazó el cristianismo, sino estamos hablando de, sobre todo, por ejemplo, la parte de Sudán, que hay clanes que por posicionarse de una manera relevante en la estructura del país siempre han visto que tenían unos ancestros en la península arábiga. Entonces, esos lazos han estado a lo largo de la historia, desde la Alta Edad Media. Solamente que hoy en día, debido a la pugna geopolítica, no solamente de estos países de la península arábiga con Irán, porque Irán también ha intentado de una manera tímida desde hace un tiempo también de tener influencia en África. Entonces estos países también compiten entre ellos, es decir, hay una competencia frente a Arabia Saudí a veces de los Emiratos, y de Qatar frente a Arabia Saudí y de los Emiratos.
Precisamente eso te iba a preguntar, cómo influía la realidad geopolítica interna de ese colectivo de países, porque al final supongo que sus posturas no siempre coincidirán en conflictos como el de Sudán, o en la seguridad, o en la visión de la estabilidad en el continente africano, porque ellas mismas tendrán distintos enfoques diplomáticos y de seguridad en África, ¿no? Sí, suelen apoyar muchas veces a facciones contrarias. El caso de Sudán, donde, por ejemplo, los Emiratos han apoyado bastante a las fuerzas de apoyo rápido, contrarias a Omar el-Bashir, el gobierno legítimo en el país, que otros países sí han apoyado. Ya en el pasado había tenido fricciones al-Bashir con los Emiratos, es decir, que esto no viene de ahora. Y el caso de Etiopía, que hablaba que, mismo como en el caso que se puede ver de como un país como Armenia tradicionalmente ha sido hasta hace poco habitual de la Federación Rusa, pues el caso de como un país que tan cristiano, que avanzó, que tiene esos orígenes ancestrales en los inicios del cristianismo, a principios del siglo IV, alrededor del 333 después de Cristo, creo que es la fecha en la cual abraza oficialmente el cristianismo, pues un país como Etiopía tiene unas relaciones muy fuertes con los Emiratos, y no solamente desde el punto de vista comercial o diplomático, sino de proporcionar armas. Incluso se comenta que el palacio del actual primer ministro, Abiy Ahmed, se está financiando de manera por lo bajo con fondos de los Emiratos Árabes, alrededor de, creo que son 10.000 millones de dólares. Y esto es importante tener en cuenta que hay una gran cantidad de dinero, de armamento, que se está dando por los diferentes países, tanto los del Golfo, los Emiratos, como Arabia Saudí. Hay una competencia por ser el gran poder entre ellos. Sabemos que Arabia Saudí ha salido muy bien parada del tema, es un gran vencedor, podríamos decirlo así, del tema del conflicto, lo que Donald John Trump llama la guerra de los 12 días, sí, entre Israel y otros países en Oriente Medio, el caso sobre todo de Irán. Y, claro, los países del Golfo no se quieren quedar atrás. Claro. Me gustaría, Jesús, que nos hablara sobre las implicaciones que puede tener para la soberanía y la autonomía de los estados africanos esa dependencia de la inversión, de la financiación, del apoyo en seguridad de estos países, porque al final supongo que habrá quien lo considere una forma de pseudo-imperialismo, ¿no? No sé si es así o si es más una dinámica de cooperación sur-sur en un mundo multipolar. ¿Cómo lo ves tú? Interesantes apreciaciones por tu parte. En efecto, puede llamar pseudo-imperialismo. Miremos, por ejemplo, en la zona del Cuerno de África, Arabia Saudí le interesa cosas diferentes a lo que le interesa a los Emiratos Árabes Unidos. A Arabia Saudí le interesa estabilidad, le interesa que no entren armas en Yemen, que no les afecten, que no tenga desestabilización interna en el reino saudí, pero los Emiratos Árabes no está tan preocupado por esa estabilidad. Lo que quiere ser es una gran potencia marítima y internacional. Podemos llamar una potencia media, como lo está siendo Arabia Saudí, aunque regionalmente no es una potencia media, es una gran potencia. Y el caso de Qatar, que en el pasado se convirtió ya desde hace varias décadas en una potencia, pese a la poca población que tenía, y Qatar ha metido mucho dinero en la zona, también utilizando diplomacia, no solamente en el Cuerno de África, en la zona del Sahel. Pero claro, estos países no solamente buscan la zona del Cuerno de África, también en el Sahel han contribuido mucho, por ejemplo, los Emiratos Árabes, cuando habían problemas de estabilización económica de algunos países, han metido dinero, haciendo bastantes transferencias de divisas. Entonces, claro, hay una dependencia muy grande, que por una parte se utiliza diplomacia o poder blando, pero por otra parte hay intereses estratégicos y económicos muy fuertes y sobre todo mucho dinero en armas en la región, que muchas veces los utilizan los países Arabia Saudí o los países del Golfo para apoyar los regímenes legales, aunque hayan salido golpes de Estado, que hay actualmente en el Sahel
Los apoyó también en la zona cuando existía el G5 Sahel, en la década anterior, la segunda década de este siglo XXI, pero claro, todo ese dinero de las armas, cuando lo cogen los rebeldes yihadistas, salafistas, es armas que les llega a ellos, aunque no ha sido lo que han querido los países del Golfo, y es decir, crea indirectamente inestabilidad y, como bien decías, una especie de neoimperialismo. ¿Cómo ven, Jesús, potencias tradicionales con intereses en África, esa creciente influencia de los países del Golfo? Por ejemplo, sabemos que Rusia, aunque indirectamente en todo el Sahel, quiere tener preponderancia, primero con Wagner, luego con Africa Corps, pero no sé ni siquiera cómo lo ven otros países que a lo mejor no tienen una gran presencia, Unión Europea o Estados Unidos, pero que seguro que les preocupa la estabilidad de la zona, ¿no? Sí, en resumen, la presencia militar por parte de lo que ahora se llama, ya no Grupo Wagner, la Legión extranjera rusa, en la zona del Sahel, alrededor de unos 10.000 combatientes, según números recientes, está siendo un desastre, porque ellos entraron en la zona para quitar potencia, por una parte, presencia de potencia occidental. Era una zona tradicionalmente en la cual Francia tenía mucho que decir, el antiguo colonialismo, que esto ha ido en contra de Francia. Claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? También tenía la idea de que así desviaría un poco la atención de tener la concentración de muchos países de la Unión Europea o occidental sobre la guerra ruso-ucraniana. Pero claro, le está saliendo mal la jugada a Rusia, porque ese territorio que había sido pacificado con la ayuda de Francia, el G5 Sahel, con países occidentales de Estados Unidos a finales de la década anterior, antes de la pandemia, es una zona que ha caído con golpes de Estado, países como Burkina Faso, Mali, Níger, Chad está apoyando más a China, es otra cuestión. Pero claro, esos países que han cambiado de patronos, por así decirlo, entre comillas, de Federación Rusa a China, entonces no están ganando una estabilidad en el territorio. Muchos países como Burkina Faso o Mali están perdiendo los gobiernos al mando, que han salido golpes de Estado, están perdiendo gran influencia en el territorio, y eso es peligroso porque, claro, si bien que pueden vencer a la Federación Rusa, que pueden vencer a China, de hecho secuestran a ciudadanos chinos para sacar dinero, entonces se convierte en un problema muy grave, una no solamente para ellos, de sino para salafismo y de verdaderamente complicada. Te pido una pregunta, nos quedan 10 segundos. ¿Va a seguir la apuesta de estas monarquías por esa zona? ¿Un sí o no? Sí. Con eso nos quedamos. Va a seguir la apuesta. Jesús Gil Fuensanta, nos hemos quedado sin tiempo. Profesor de UNIR, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta aquí Pulso Geopolítico, mañana más. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante de entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Mar Azul.
La fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.